En este mundo, si no sabes imponer respeto con tu sola presencia, te verán como débil, aunque no lo seas. Y si encima eres bueno, peor, porque la bondad sin fuerza es percibida como ingenuidad, como falta de carácter. Te dicen que seas amable, que seas comprensivo, que seas paciente, pero nadie te dice que si no aprendes a endurecerte, si no aprendes a ponerte límites tú mismo, los demás lo harán por ti. Y no con cariño, lo harán con desprecio, lo harán con silencios hirientes, con burlas sutiles, con manipulaciones que solo percibes cuando ya es tarde. Si alguna vez has sentido que das demasiado y recibes muy poco, que ayudas, apoyas, cedes, pero nadie lo valora, o peor aún, lo exigen como si fuera tu obligación, entonces ya sabes de lo que estamos hablando. No es que seas débil, es que te programaron para pensar que ser fuerte era ser malo, que poner límites era egoísta, que no tolerar faltas de respeto era ser conflictivo. Y esa programación es el primer grillete invisible que debes romper. Porque el respeto no se pide, se proyecta. Y si tú no sabes cómo hacerlo, el mundo te pasará por encima, sin remordimientos. Maquiavelo no escribió para complacer, escribió para mostrar el mundo tal como es cuando se quitan las máscaras. En su visión, el poder no era una cuestión de moral, sino de percepción. No gana el más justo ni el más sabio, gana el que sabe mover las piezas sin que el tablero se dé cuenta. Y tú, aunque no quieras jugar ese juego, ya estás dentro, porque cada vez que te callas por miedo a incomodar, cada vez que toleras una falta de respeto por no querer dramatizar, cada vez que te disculpas por sentir, estás cediendo tu poder, estás entregando una parte de ti a cambio de aceptación. Pero la aceptación comprada con sumisión siempre será frágil. Hoy estás, mañana te reemplazan, porque quien no impone presencia se vuelve prescindible. No se trata de volverse frío, ni cruel, ni de andar por la vida con armadura permanente. Se trata de entender que la bondad verdadera solo puede nacer de alguien que también sabe ser temido. Porque si no puedes ser temido, tu bondad será vista como debilidad. Y entonces nadie escuchará tus límites, nadie valorará tus principios, nadie cuidará tu presencia, porque para los demás, si no eres capaz de imponerte, simplemente no cuentas. En un mundo donde todos quieren influir, ser escuchado, ser respetado, el que aprende a controlar su energía, a guardar silencio cuando todos gritan, a leer la sala antes de hablar, es el que realmente gobierna. Y es que hay un tipo de poder que no necesita demostrar nada, no necesita gritar, ni exhibirse, ni convencer. Es un poder que nace de la calma, pero de una calma que impone, que se siente, que hace que los demás duden de sí mismos en tu presencia, porque saben, sin saber cómo lo saben, que contigo no se juega. Ese es el poder que Maquiavelo admiraba, el que no se compra con títulos ni se hereda con privilegios, el que se construye en la sombra, en el silencio, en el dominio de uno mismo. Y ese es el poder que tú tienes que cultivar, no para aplastar a nadie, sino para que nadie más pueda aplastarte a ti. La gente teme a quien no necesita ser aprobado, a quien no sonríe por compromiso, a quien no reacciona como se espera, porque ese tipo de persona es impredecible, y lo impredecible, en este mundo obsesionado con la validación, es visto como amenaza. Por eso cuando empiezas a mostrarte sin filtros, cuando dejas de explicar tus decisiones, cuando no te disculpas por pensar diferente, muchos se alejan. Pero que no te engañe esa retirada, no es desprecio, es incomodidad, es miedo disfrazado, porque el que se conoce, el que se posee, descoloca, rompe la lógica del rebaño, interrumpe el flujo de lo fácil, lo obediente, lo programado. ¿Y sabes qué? Está bien, no viniste a encajar, viniste a tomar forma propia, y esa forma, si es auténtica, va a incomodar, va a dividir, va a molestar a quienes prefieren la hipocresía cordial al enfrentamiento real. Por eso es tan importante no ceder, no diluirte, porque cada vez que adaptas tu esencia para encajar, pierdes poder. El verdadero respeto no viene de ser agradable, viene de ser inevitable, de que aunque no te entiendan, aunque no te gusten, sepan que contigo no se juega, que estás ahí, entero, firme, dispuesto a caminar solo si hace falta,
pero jamás a traicionarte para pertenecer. Y es ahí donde muchos se quiebran, porque no están preparados para la soledad que viene con la autenticidad. No están listos para las miradas que juzgan, para las amistades que se enfrían, para los espacios que se cierran. Pero lo que no saben es que todo eso es parte del filtro, que es la vida misma separando el ruido de lo esencial. Que cada retirada es una purga, que cada silencio incómodo es una limpieza y que al final lo que queda es lo que sostiene. Así que no temas incomodar. Teme volverte irreconocible para ti mismo por intentar agradar a los demás. Teme traicionarte en nombre de una armonía que nunca fue real. Teme pagar con tu alma un asiento en una mesa donde ni siquiera te respetan. Porque mientras tú te desvives por encajar, hay otros, más fríos, más calculadores, que no buscan agradar, buscan posicionarse, y lo logran, no porque sean mejores, sino porque aprendieron a no negociar su poder. Y ese es tu siguiente paso, dejar de negociar contigo mismo, dejar de justificar tu valor, dejar de explicar tu energía, dejar de esperar que lo entiendan, y empezarán a actuar como si ya lo supieran, porque cuando caminas con esa seguridad, no arrogante, sino serena, algo cambia, el ambiente cambia, las conversaciones cambian, tu presencia ya no es una opción, se vuelve una referencia, no porque grites más fuerte, sino porque dejaste de dudar de ti. Pero aquí viene la paradoja, cuanto más fuerte te haces por dentro, más desconcertante te vuelves por fuera, porque mientras todos siguen atrapados en juegos de apariencias, el que calla por miedo, el que sonríe para complacer, el que cede por presión, tú simplemente no participas, y eso los desarma, porque ya no saben cómo manipularte, cómo convencerte, cómo moverte, y cuando no pueden controlarte, empiezan a atacarte, no siempre con palabras directas, a veces es con distancia, con esa sensación sutil de que te has vuelto demasiado frío, demasiado serio, demasiado claro. Pero la verdad es que no eres demasiado de nada. Es que ellos están acostumbrados a gente rota, disfrazada de alegre, a gente que se silencia para no molestar. Y cuando tú apareces, con tus límites, con tu dirección, con tu mirada firme, no saben cómo recibirte. Por eso tantos se van. Y por eso los que se quedan te admiran en silencio, porque una mente fuerte, una mente de verdad, es rara, no se encuentra en ninguna parte, no se compra, no se copia, no se improvisa, se forja a fuego lento, en la soledad, en el caos, en el dolor, en esa noche larga donde nadie te aplaude y aún así decides seguir caminando, porque entiendes que lo haces por ti, no por reconocimiento, porque entendiste que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres, y eso no puede ser condicionado. El problema es que el sistema no está diseñado para que pienses así. Está hecho para que necesites aprobación, para que temas al rechazo, para que dependas de la validación externa como si fuera oxígeno. Y entonces, claro, cuando tú empiezas a cortarte esas cadenas, te llaman rebelde, te llaman problemático, te llaman insensible, porque ya no les das lo que esperan, porque dejaste de jugar el juego, y eso duele, pero también te libera, porque ahí te das cuenta de algo esencial. El respeto que se impone desde la autenticidad es mucho más duradero que el cariño que se mendiga desde la sumisión. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no necesitas convencer a nadie, ya no discutes con quien no quiere entenderte, ya no te rebajas para ser aceptado, porque entendiste el mensaje. Una mente fuerte no busca aplausos, se basta a sí misma, y en ese bastarse, en esa autosuficiencia profunda, es donde nace el verdadero magnetismo, ese que no se enseña, se transmite, ese que hace que los demás te escuchen incluso cuando no estás hablando, que sientan tu presencia incluso cuando no estás en la sala. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a fortalecerte mentalmente, y es esto: vas a perder gente, no porque los alejes, sino porque tu sola evolución los va a incomodar. Tu claridad les hará ruido, tu firmeza les parecerá arrogancia, tu silencio una amenaza, y es normal, porque mientras ellos siguen atrapados en la necesidad de pertenecer, tú estás construyendo algo que ya no depende del grupo, tu individualidad, y esa es la verdadera revolución, porque un ser humano que no necesita aprobación se vuelve ingobernable, no por rebeldía, sino por integridad. Por eso, cuando comiences a decir no, cuando pongas límites sin culpa,
Cuando mires a los ojos sin bajar la cabeza, el entorno se dividirá. Algunos te admirarán en secreto, otros intentarán rebajarte para volver a sentirse superiores, y unos pocos se irán. Y qué bien, porque en ese proceso doloroso de limpieza emocional, lo que queda es lo real. Lo que resiste tu transformación es lo que merece permanecer. Lo demás eran adornos, distracciones, presencias basadas en tu antigua versión. No las extrañes, agradécelas y suéltalas. Y aquí aparece una verdad cruda. El respeto no siempre se gana siendo amable. A veces se gana siendo claro, firme, inquebrantable. Porque hay personas que solo respetan lo que les pone límites, que solo valoran a quien no se deja, que solo escuchan cuando alguien les demuestra que no necesita complacerlos. Y tú tienes que ser esa persona, no por orgullo, sino por amor propio. Porque cada vez que toleras una falta de respeto, estás entrenando a los demás a ignorar tu valor. Y llega un punto donde no es culpa de ellos, sino tuya, porque quien no se posiciona, se borra, y quien se borra, desaparece incluso en presencia. Así que aprende a entrar en una sala sin justificar tu energía. Aprende a decir lo que piensas sin suavizarlo para que no duela. Aprende a estar solo sin sentirte menos. Aprende a perder sin sentirte derrotado. Porque esa es la verdadera fortaleza, ser tú, sin pedir perdón por ello. Y cuando logres eso, cuando tu mirada refleje determinación y no ansiedad, empezarás a notar algo curioso, que el mundo te trata diferente. Ya no como alguien reemplazable, sino como alguien que se respeta a sí mismo. Y eso, aunque incomode, impone. Hay momentos en la vida en los que uno se cansa, no del mundo, sino de sí mismo, de esa versión dócil, tibia, adaptada, de la máscara que sonríe por compromiso, del sí automático que luego pesa, del silencio que traga rabia, del miedo a incomodar que termina matando la autenticidad. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera transformación. No es en un libro, ni en un discurso inspirador, ni en un post motivacional. Empieza cuando un día te hartas, cuando sientes que algo dentro de ti se rompe, pero no hacia abajo, sino hacia arriba, como si una parte de tu alma dijera basta y decidiera no volver a rebajarse nunca más. Ese momento es sagrado. Es doloroso, sí, pero sagrado, porque es la primera chispa de la libertad real, no la que grita, no la que se revela con pancartas, sino la que simplemente ya no pide permiso. Y ahí es cuando aprendes algo que Maquiavelo entendía mejor que nadie. El poder real no se mendiga, se encarna. No necesitas convencer a nadie de que te respete. No necesitas andar explicando por qué mereces ser escuchado, tomado en serio, valorado. Si lo haces, ya estás en desventaja, porque el que siente la necesidad de justificar su lugar es porque duda de merecerlo. Y el mundo huele esa duda como un depredador huele sangre. Pero cuando tú entras a una conversación, a una relación, a una sala, con la certeza silenciosa de quien no necesita probar nada, todo cambia. Te vuelves un imán. Y no porque busques atención, sino porque te convertiste en alguien imposible de ignorar. Y eso no se logra con frases bonitas, ni con técnicas sociales, ni con falsas sonrisas. Se logra en la sombra, en el trabajo silencioso que haces contigo cuando nadie te ve. Cuando decides dejar de ser la víctima de tu historia, cuando tomas todo el dolor, toda la rabia, toda la frustración que alguna vez tragaste por no querer perder y lo conviertes en fuego, pero no un fuego que destruye, sino uno que depura, que limpia, que forja, y así, poco a poco, dejas de pedirle al mundo que te trate bien, porque ahora eres tú quien se trata con respeto, y como te tratas, te tratan. Ahí es cuando dejas de tener miedo de perder personas, porque entiendes que quien se va cuando te vuelves auténtico nunca estuvo por ti. Estaba por tu disfraz, por tu función, por tu utilidad emocional. Pero tú ya no estás para sostener relaciones unilaterales. Ya no estás para mendigar afecto en nombre de la paz. Ya no estás para dar acceso ilimitado a quien no tiene ni el mínimo respeto por tu tiempo, tu energía, tu verdad. Y cuando haces ese corte, cuando pasas de pedir a seleccionar, de tolerar a exigir, de agradar a imponer, tu realidad se reconfigura. Todo cambia, porque cambias tú. Y es en ese momento, justo ahí,
cuando te das cuenta de que el respeto que ahora recibes no lo pediste, lo proyectaste, lo encarnaste, y eso no lo puede quitar nadie, porque ya no es externo, ya no depende de lo que los demás piensen de ti, depende de lo que tú jamás volverás a permitir. El día que dejes de reaccionar, de justificarte, de explicarte ante cada malentendido, ese día darás un salto irreversible, porque el verdadero poder no grita, observa, no se desespera por aclarar, elige el silencio como arma, y no porque no pueda hablar, sino porque sabe que el que más necesita defenderse es el que aún duda de su posición. Tú ya no estás ahí, ya no eres ese, porque una mente fuerte no responde a todo, selecciona sus batallas, sabe que no todo vale su energía, que no toda conversación merece su presencia, que no todo ataque necesita respuesta, porque a veces el verdadero respeto se impone dejando claro que no vas a entrar al juego. Y eso trastoca a muchos, porque el sistema necesita que reacciones, necesita que contestes, que te alteres, que pidas perdón, que expliques. Así mantiene el control, así te distrae de lo que realmente importa, tu centro, tu dirección, tu evolución. Pero tú estás aprendiendo otra cosa. Estás aprendiendo a habitar el espacio entre estímulo y respuesta. Estás entendiendo que el silencio no es debilidad, es estrategia, es una declaración. Es una forma de decir, yo no soy parte de esto. Y créeme, eso vale más que 1000 palabras. Maquiavelo decía que quien desea ser obedecido debe saber mandar sin hablar. Y eso se entrena, no con frases vacías, sino con presencia, con postura, con mirada, con límites silenciosos que no necesitan explicaciones, porque a veces basta con no ceder, con no abrir la puerta, con no dar acceso, con no reaccionar. Y esa clase de autocontrol se siente, impacta, incomoda, intimida, porque es muy raro ver a alguien que no necesita ganar discusiones para sentirse fuerte, que no entra al ring de lo emocionalmente barato, que no se deja arrastrar por la necesidad de tener razón. Y ahí, en ese dominio de ti mismo, empieza a emerger otra cosa, autoridad, pero no una autoridad impuesta, jerárquica, falsa, una autoridad natural, que se siente cuando entras a un lugar y el ambiente cambia, cuando hablas poco y todos escuchan, cuando te retiras sin drama y tu ausencia pesa, porque la fuerza no siempre se nota en lo visible. A veces es que es una energía que se filtra, que no necesita adornos, que no busca ser vista, pero es imposible de ignorar. Y eso, aunque no lo parezca, es una de las formas más sutiles y más efectivas de poder. Por eso, si quieres imponer respeto sin tener que pedirlo, empieza a trabajar donde nadie ve, en tu centro, en tu temple, en tu capacidad de estar incómodo sin desbordarte, de estar solo sin sentirte vacío, de ser claro sin herir y firme sin agredir. Porque eso descoloca, porque el mundo no sabe qué hacer con alguien que no puede ser manipulado por halagos ni por ofensas. Y si llegas a ese punto, a esa neutralidad lúcida, a ese dominio sin espectáculo, entonces te habrás vuelto verdaderamente inquebrantable. Pero hay algo que nadie te dice sobre volverte inquebrantable, y es que hay un precio que no muchos están dispuestos a pagar, la incomodidad de ser distinto. Porque mientras más fuerte te haces, más solo te vas sintiendo. No porque te aísles, sino porque tu presencia comienza a hacer demasiado ruido en almas adormecidas. Ya no puedes hablar de cualquier cosa, te aburre la superficialidad, ya no puedes reírte de cualquier chiste, te ofende la mediocridad disfrazada de humor, ya no puedes fingir que no ves lo que otros aún niegan, porque tu nivel de conciencia se convirtió en una especie de condena y también de libertad. Ahí es donde empieza el verdadero camino de los fuertes. No es un camino de reconocimiento, es de resistencia, porque no hay premios inmediatos por pensar distinto, no hay aplausos por mantenerte firme. Lo que hay es silencio, juicio, miradas incómodas, comentarios pasivo-agresivos, pérdidas, pero también hay claridad, hay paz, hay dirección, porque ya no estás perdido en un mar de opiniones ajenas, ahora caminas con el peso de tu propia visión, y eso lo cambia todo, porque ahora sabes que incluso si estás solo, estás contigo, y no hay compañía más poderosa que esa. Y mientras otros se desgastan intentando ser aceptados, tú eliges ser auténtico, aunque duela, aunque moleste, aunque te cierre puertas, porque has comprendido que cada vez que niegas lo que eres,
para complacer a otros, pierdes un pedazo de alma. Y tú ya no estás dispuesto a seguir pagando ese precio. Ya no te interesa encajar en lugares que requieren que te mutiles emocionalmente para ser querido. Prefieres la soledad digna que la compañía condicionada. Y aquí viene lo más revelador. Cuando realmente te transformas, cuando ya no hay retorno a tu antigua versión, empiezas a notar que el mundo reacciona. No porque hagas más ruido, sino porque ahora tu silencio pesa. Porque ya no necesitas gritar tu valor, se siente. Ya no necesitas defender tu integridad, se impone. Y es en ese momento cuando el respeto cambia de forma. Deja de ser un gesto externo y se convierte en una energía que emanas sin darte cuenta. Y justo ahí, cuando ya no buscas ser entendido, es cuando te entienden los correctos. Cuando ya no persigues aceptación, llega la conexión genuina. Porque las almas que vibran en la misma frecuencia que la tuya no necesitan muchas palabras, te sienten. Y esa es la recompensa silenciosa de la transformación. Pierdes mucho, pero lo que ganas no tiene precio. Y ahora llegamos a una verdad que muchos prefieren no mirar de frente. El mundo no teme a la violencia, teme a la conciencia. Porque un ser violento puede ser controlado, se le arresta, se le reprime, se le condena. Pero un ser verdaderamente consciente es ingobernable, porque ya no opera desde el miedo, no actúa por reflejo, no obedece por costumbre. Y eso es más amenazante que cualquier puño. Por eso, cuando desarrollas una mente fuerte, no necesitas levantar la voz, no necesitas imponer, porque tu sola claridad es una afrenta. Tu sola coherencia pone en evidencia la incoherencia de los demás. Tu sola presencia obliga a los demás a cuestionarse, y la mayoría no está lista para eso. Es ahí donde la mediocridad colectiva empieza a reaccionar. Y no lo hará con ataques frontales. Number lo hará con ironías sutiles, con exclusiones disfrazadas, con silencios incómodos, con esa actitud pasiva que te quiere decir, bájale, porque brillaste demasiado, porque hablaste con demasiada verdad, porque fuiste demasiado tú. Y eso molesta, porque la mayoría de las personas no está dispuesta a romper el molde. Quieren que tú te vuelvas a encoger para no tener que crecer, pero tú ya no encajas, no porque seas mejor, sino porque ya no te queda esa versión reducida de ti mismo que alguna vez fue cómoda para los demás. Y es ahí donde nace el verdadero conflicto, no con el sistema ni con la autoridad externa, sino con tu círculo, con tu familia, con tus amigos, con quienes dicen quererte, pero solo si te mantienes en el rol que ellos entienden. Y ahí es donde se pone a prueba tu integridad. ¿Volverás a encogerte para no perder afecto? ¿Volverás a disfrazarte para no ser el diferente? ¿Volverás a fingir para conservar la falsa armonía? ¿O, y esta es la pregunta más importante, te atreverás a ser tú, aunque eso lo cambie todo? Porque eso es exactamente lo que hace la fortaleza mental. No te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien libre. Y ser libre cuesta relaciones, oportunidades, pertenencia, pero también limpia. Y la limpieza no es pérdida, es revelación, porque lo que se queda contigo después de tu transformación, eso es tuyo, eso vale. Lo demás era ruido, era compañía por hábito, era afecto condicionado. Y tú ya no estás para mendigar. Así que si el mundo te empieza a mirar raro, vas bien. Si te llaman intenso, frío, distante, vas bien. Si te sientes cada vez más fuera del molde, vas exactamente donde necesitas estar. Porque el molde fue hecho para producir réplicas, no para permitir evolución. Y tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para romper, para crear, para sostener una mente tan fuerte que, incluso en silencio, haga temblar al entorno. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu sola presencia incomoda, cuando tu verdad rompe dinámicas, cuando tu autenticidad ya no puede ser domesticada, te das cuenta de algo brutalmente revelador. Te has vuelto peligroso, no porque lastimes, no porque amenaces, sino porque existes sin pedir permiso, porque ya no necesitas validación, porque ya no reaccionas al castigo ni al halago, porque ya no eres predecible, ni moldeable, ni manejable. Y eso, en una sociedad que se alimenta del control, es el acto más radical que puedes cometer. La verdadera revolución no es política, ni económica, ni tecnológica, es psicológica, es interna,
Empieza el día que decides no ser cómplice de tu propia manipulación. El día que dejas de consumir pensamientos prestados. El día que dejas de reaccionar como se espera. El día que miras al mundo con una lucidez incómoda y dices, yo no juego más este juego. A partir de ahí, ya no hay marcha atrás, porque has dejado de ser una pieza funcional. Has empezado a convertirte en un individuo real, y un individuo real no se adapta, crea, no repite, cuestiona, no encaja, moldea, no vive de acuerdo a un guión escrito por otros, lo escribe él, y eso hace temblar estructuras, porque toda estructura depende del conformismo, del consenso, del así se hace, pero tú ya no haces lo que se espera, tú haces lo que corresponde con tu verdad, y eso es lo que más descoloca, que ya no estás actuando, estás siendo, estás pensando con tu propio criterio, estás caminando con tu propio paso, estás decidiendo desde un lugar que nadie más puede tocar, y en ese punto, la incomodidad que causas deja de ser ruido y se convierte en señal, porque si tu claridad molesta, es porque ilumina, si tu presencia intimida, es porque revela, si tu pensamiento descoloca, es porque libera, ya no eres parte del rebaño, y por eso te van a atacar, pero también, aunque no te lo digan, te van a respetar, porque la fortaleza real, la que no grita ni se exhibe, la que se siente en los huesos, impone, y aunque quieran minimizarte, ignorarte o desfigurarte, no podrán contigo, porque tú ya no necesitas convencer, ya no necesitas probar, tú simplemente eres, y ese ser, sin concesiones, sin máscaras, sin maquillajes, es la forma más pura de poder, no el poder sobre otros, sino sobre ti mismo, el poder de mirarte al espejo y reconocerte, el poder de caminar por el mundo sin traicionarte, el poder de elegir aunque duela, de avanzar aunque nadie aplauda, de resistir aunque todo en ti quiera volver atrás. Ese es el tipo de poder que construye lo único que vale la pena construir en esta vida, una conciencia que no puede ser quebrada. Has llegado hasta aquí, y eso ya te separa de la mayoría, porque la mayoría apaga el video cuando algo les incomoda, cuando una verdad les sacude, cuando un silencio se vuelve insoportable, pero tú no. Tú te quedaste, tú soportaste el espejo, tú elegiste seguir a pesar del peso, y eso ya es una señal de que algo dentro de ti está despertando. Algo que no necesita más excusas, ni más permisos, ni más justificaciones. Algo que está harto de fingir, harto de encajar, harto de sobrevivir como si la vida no fuera algo sagrado. Porque si has llegado hasta aquí, sabes que el viaje que estás emprendiendo no tiene vuelta atrás. Sabes que construir una mente tan fuerte que intimide es un acto de transformación radical. No es una moda, no es una frase bonita, no es una pose. Es un camino crudo, doloroso, solitario, pero también es un camino sagrado, porque te está devolviendo lo único que nunca deberías haber perdido, el control sobre tu alma. Y sí, perderás vínculos superficiales, trabajos que te exigían obediencia, espacios donde tu voz no era bienvenida, pero lo que vas a ganar a cambio no se puede comprar. Ganarás integridad, autonomía, serenidad, ganarás la capacidad de mirar a cualquiera a los ojos sin agachar la cabeza, ganarás la paz que nace de no traicionarte y sobre todo ganarás la presencia, porque cuando uno deja de mendigar amor, atención o pertenencia, empieza a habitarse por completo, empieza a sentirse lleno, íntegro, inmenso. Así que sí, te volverás raro para algunos, frío para otros, insoportable para muchos, pero para ti serás por fin alguien completo, alguien que se respeta tanto, que ya no acepta migajas emocionales, alguien que se conoce tan bien, que ya no se deja definir por miradas ajenas, alguien que ha caminado tanto hacia adentro, que ahora puede sostenerse, incluso cuando el mundo se caiga a pedazos, y eso es lo más temido, porque ya no pueden manipularte, porque ya no pueden romperte, porque ya no pueden hacerte olvidar quién eres. Y para cerrar este viaje, solo te dejo con una frase que resume toda esta transformación, todo este dolor, toda esta libertad, en 11 palabras de fuego. Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Si este video removió algo dentro de ti, si sentiste que esto no era solo un mensaje, sino un llamado, entonces hazlo real, coméntalo, escríbelo, exprésalo, porque esto no va de likes ni de vistas, esto va de revolución interna, y si tú ya has empezado, no te detengas. Nos vemos en el próximo video.